Buenos días con todos, mi nombre es Lorena Barona, pertenezco al Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Escuela Politécnica Nacional. El tema al que haré mención el día de hoy se denomina detección de ataques ransomware a través de seguridad cognitiva, conociendo la seguridad cognitiva como la característica o la capacidad de aprender y analizar la información de eventos específicos, tal es el caso del ransomware. El principal objetivo de esta charla es dar a conocer en qué consiste el ransomware, para lo cual se seguirá la siguiente agenda. Primeramente se realizará una pequeña introducción y se detallará algunos trabajos relacionados con la temática. Luego se describirá un escenario de pruebas para la manipulación de este tipo de virus para su posterior análisis y presentación de resultados. Finalmente presentaremos las conclusiones y trabajos futuros en esta línea de investigación. Actualmente vivimos en un mundo hiperconectado en donde existen nuevos modelos de negocios, tal es el caso del Internet de las Cosas, los servicios en la nube, comunicación entre diferentes entidades, entre otras. Existen también diversos tipos de ataques tanto a los sistemas de información como a la seguridad de la información, lo que ha provocado caos y pérdidas financieras, de tal manera que el anonimato de las transacciones ha motivado el diseño de nuevos ataques. Tal es el caso de los ataques ransomware. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el ransomware? Cuando en la vida real se produce un secuestro, lo que normalmente se realiza es el pago de un rescate. Si hacemos una analogía de este ejemplo con el ransomware es un software malicioso que le exige al usuario del equipo el pago de un rescate por el control de sus archivos o del equipo en sí. Al concretar la infección, el ransomware lo que puede hacer es dos cosas, o bloquear el equipo o bien cifrar los archivos de tal manera que los deja inaccesibles. Uno de los objetivos principales en los últimos años han sido hospitales, entidades bancarias, entre otras, ya que son instituciones que pueden pagar el rescate. Para contrarrestar este tipo de ataques, lo que se puede realizar es aplicar tanto medidas preventivas o correctivas. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el principal método para propagación de ransomware? La respuesta es a través de troyanos o otro tipo de virus en sitios web malintencionados o ilegítimos que han sido comprometidos por cibercriminales. Otro de los métodos preferidos es a través de correos masivos, mensajería instantánea, redes sociales que contienen enlaces comprometidos. Todos estos métodos están relacionados con técnicas que utilizan lo que se conoce como ingeniería social de tal manera que se engañan a las víctimas para que accedan a los ficheros infectados. Entonces, las diferentes fases que sigue el ransomware primero son el contagio, luego la propagación, la acción y finalmente la advertencia del secuestro al usuario. Un ataque ransomware inicia con la distribución del virus en sí, de tal manera que el computador se va a ver infectado. Una vez que el computador es infectado, el atacante tiene el control y se comunica con el computador como tal, de tal manera que al tener el control completo puede bloquear o cifrar los archivos. Finalmente lo que hará es pedir un rescate al usuario del mismo. En cuanto a los trabajos relacionados, existen dos líneas específicas. La primera a nivel de prevención y la segunda a nivel de detección. Cuando hablamos de prevención, hablamos de obtener backups continuamente, actualizaciones constantes de los sistemas o inclusive la creación de repositorios seguros para guardar las claves de encriptación. La segunda línea va relacionada con la detección, en donde se utilizan normalmente técnicas de inteligencia artificial que permiten la detección de un ataque ransomware en fases tempranas. Además, incluyen otros tipos de análisis como el despliegue de honeypots, analizar las llamadas al sistema, entre otras. Una fase fundamental dentro de la literatura actual es la extracción de características, el preprocesamiento de información y selección de las características adecuadas para determinar si existe un posible ataque ransomware o no. Al ser ransomware un software altamente contagioso, es importante facilitar la simulación de este tipo de ataques en un ambiente de prueba controlado. Tal es el caso de la herramienta CuckooSandbox. CuckooSandbox nos permite el almacenamiento de información obtenida después del ataque, de tal manera que a
través de técnicas de inteligencia artificial se puede analizar dicha información y se podría hacer una detección temprana de ataques y en lo posterior la implementación de planes de contingencia y recuperación frente a este tipo de amenazas. En la diapositiva lo que podemos observar son los diferentes pasos para el levantamiento del escenario de pruebas, así como los equipos utilizados para él mismo. De tal manera que una de las fases principales es el filtrado de atributos relevantes, ya que tenemos una gran cantidad de información que nos provee Cuco Sandbox. Tal es el caso de los diferentes protocolos de comunicación utilizados en la red, la comunicación que se realiza entre el host de la víctima con el servidor del atacante, entre otros. Como ya se comentó anteriormente, se tiene un conjunto grande de características. Para este experimento lo que se realizó es escoger 3 de las mismas para hacer unas pruebas preliminares, dentro de las cuales se utilizó lo que son la apertura de registros, la lectura de registros y la escritura de registros, ya que cuando este virus afecta a un computador, el número de registros abiertos, leídos y escritos se dispara. Luego de esto, lo que se hizo es juntar toda esta información y ponerla en una herramienta de inteligencia artificial propietaria, que es en este caso RapidMiner. Con las características seleccionadas y con la ayuda de RapidMiner se estableció un modelo de Machine Learning que puede producir el tipo de artefacto que ha infectado un sistema, habiendo analizado 2, el primero CryptoLooker y el segundo WannaCry. Dentro de este modelo también se puede filtrar atributos que permiten un estudio más profundo de las características de ransomware. Adicionalmente, lo que se obtuvo es una lista negra con las IPs que posiblemente están haciendo los ataques. El principal objetivo de esta charla ha sido describir en qué consiste un ataque ransomware y su relación con la seguridad de la información. Además, hemos detallado las herramientas actuales para su simulación, para la realización de pruebas de concepto y el posterior análisis de la información obtenida a través de herramientas de inteligencia artificial, tal es el caso de RapidMiner. Dentro del trabajo futuro se incluye primero el análisis de diferentes parámetros para luego relacionarlos de tal manera que se puedan obtener mejores algoritmos que permitan detectar con una tasa de acierto mucho mayor si una aplicación está siendo afectada o no por ransomware. Espero que la información presentada el día de hoy haya sido de su total interés. Si tienen preguntas adicionales, pueden escribirme al email que ven en pantalla. Muchísimas gracias por su atención.